Amar sin miedo. El podcast para los valientes que se atreven a vivir el amor en mayúsculas. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Amar sin miedo. Y seguimos con el bloque de las adicciones que arrancamos hace un par de semanas con una interesante entrevista a Damián Martín, quien nos ofreció un testimonio escalofriante pero a la vez esperanzador sobre este tema. Lo que nos toca ahora pues es profundizar en algunas de estas adicciones, por lo que nos adentraremos en el mundo de las redes sociales y los videojuegos, dos herramientas que están teniendo mucha influencia en la gente, pero sobre todo en adolescentes y jóvenes, y que si no se utilizan con conciencia, control y de forma responsable, corremos el riesgo de caer bajo su dominio. Y esto, queridos amigos, puede tener efectos muy negativos, por ejemplo, en nuestras relaciones con los demás, con nuestra pareja, familia o incluso en nuestra relación con Dios. Pero antes de empezar, te recordamos que puedes escuchar Amar sin miedo, el podcast que habla del amor en mayúsculas, en iVoox, Spotify, Google Podcast y en YouTube. Para contactar con nosotros, con Dani y conmigo, de forma directa podéis hacerlo a través del correo electrónico info.amarsinmiedo@gmail.com y aquí pues, nos podéis proponer temas, hacer sugerencias o simplemente pues charlar con nosotros sobre todos estos temas, ¿no? Así que ya empezamos directamente este episodio sobre la adicción a las redes sociales y a los videojuegos. Pues sí, Alicia, y es que la tecnología ha traído consigo avances incalculables, eso lo sabemos todos, siempre pues va 2 pasos por delante, pero también plantea desafíos inesperados. Bien es cierto que estas herramientas han captado la atención de millones de personas en todo el mundo, pero especialmente la de jóvenes y adolescentes, quizás los más vulnerables a los efectos perniciosos de las mismas. Pues estas plataformas pueden ser herramientas valiosas si las utilizamos con responsabilidad. Os recordamos que ya dedicamos, de hecho, una de las temporadas, un episodio en concreto al uso de las redes sociales. Sí, yo creo que era en la temporada 1, el episodio 6 o 7, sí, sobre las redes sociales. En este caso lo enfocábamos con el noviazgo, pero también puede arrojar un poco de luz en este episodio. Efectivamente, y como decíamos, estas plataformas pueden ser herramientas utilísimas si se utilizan con un buen uso, con responsabilidad, pero puede ocurrir también justo lo contrario. Se pueden convertir en una seria amenaza, siendo incluso fuentes de adicción o distracción cuando se hace pues un uso, ¿no?, abusivo de las mismas. Claro, y es que detrás de esta aparente, o bueno, no aparente, real, ¿no? Es real esta conectividad que existe, ¿vale? Hay una creciente preocupación porque el teléfono móvil, la tableta, el ordenador puede llegar a aislarnos, puede llegar a alienarnos, ¿no? Y puede acarrear este vicio, este mal hábito que si no se atiende a tiempo puede derivar en una adicción, ¿no? De hecho, las relaciones cara a cara y la comunión con Dios a menudo quedan relegadas a un segundo plano cuando lo único que nos absorbe es la pantalla, cuando estamos continuamente haciendo scroll, ¿no? Esta realidad es especialmente preocupante para nosotros como católicos, ya que Dios siempre nos llama a vivir en comunidad, a salir de nosotros mismos, y el aislamiento virtual puede actuar como un velo, ¿no? Como una pared que separa nuestra alma de la presencia de Dios, ¿no? Y de otras herramientas herramientas o prácticas como la oración, la contemplación y todas estas prácticas, como digo, que son fundamentales para nuestra conexión con Dios, ¿no? Que es mucho más importante que nuestra conexión con, a saber, qué usuarios de qué red social o de qué videojuego o de qué plataforma de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, en este sentido, la Iglesia Católica nos invita a encontrar el equilibrio, ¿no?, en todas las áreas de nuestra vida y obviamente a incluir la tecnología en nuestra vida porque es importante. De hecho, nosotros estamos evangelizando, o es nuestra intención, a través de Internet. Estáis escuchando este podcast a través de Internet. O sea, es bueno. Estamos llamados a ser misioneros digitales y a usar las redes para llegar a los demás. Pero
pero con sabiduría, con equilibrio entre el mundo digital y el mundo real, recordando siempre que la auténtica alegría y la única fuente de amor la podemos encontrar en el cara a cara, en las relaciones con los demás, en el sacramento físico y presencial. O sea, sí, durante la pandemia estuvo genial tener misas online y adoraciones online porque verdaderamente era necesario y no había otra opción, pero por favor, hay que ir a misa, ¿no? Y hay que encontrarse cara a cara con Dios en el sagrario. La adicción a las redes sociales y los videojuegos es una realidad preocupante y además está en pleno auge. De hecho, no sé si sabéis que la Organización Mundial de la Salud incluyó la adicción a los videojuegos en su clasificación internacional de enfermedades y concretamente en el apartado de desórdenes mentales. Fijaos qué barbaridad, o sea, es que yo lo pienso y yo no tuve WhatsApp hasta segunda de carrera. O sea, estamos hablando de hace no tantos años, no soy tan mayor, de hace 8 años. Entonces, es muy fuerte porque en solo 8, 10 años esto se ha considerado una enfermedad, un desorden mental. O sea, ¿de qué manera actúan? Vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Pero ¿de qué manera actúan estas redes, estas plataformas que están realmente creadas por expertos que lo que buscan es crear adictos? Es que Facebook, Twitter, Instagram, todas estas redes buscan crear adictos para que estés continuamente pegado a la pantalla para enganchar al usuario, a la persona y obviamente después pues ellos ganar dinero a través de la publicidad y de las visualizaciones y visitas y tal, ¿no? Entonces, tened mucho cuidado con esto. Y en concreto, esta adicción a los videojuegos, pues fijaos, ¿no? La OMS lo considera un trastorno que se manifiesta en aspectos pues como el aislamiento social, la falta de control sobre el juego, que ocurre muchas veces, ¿no? No podemos parar de jugar o incluso si paramos estamos deseando constantemente empezar o seguir jugando, ¿no? O el aumento de esa prioridad, ¿no? Del videojuego sobre el resto de actividades vitales, la relación con tu familia, con tu pareja, o bueno, pues incluso el salir a la calle, ¿no? Y de hecho esto, algo que puede parecer inocuo, ¿no? Ay, el niño o la niña está enganchado al videojuego de turno o está con el móvil todo el día, no pasa nada. Pero es que esto puede derivar en otros problemas, que, aparte de los que ha dicho Dani, me refiero a otros problemas de adicción, porque puede ser que el videojuego, le lleve al juego online, es decir, a las apuestas online, porque además esto es una ventana que ya está abierto a todos los públicos, porque obviamente cuando vas a un salón de juegos de estos de tragaperras y tal, y casinos, pues si no tienes 18 no puedes entrar. Con 18 me sigue pareciendo una barbaridad. En general me parece una barbaridad este tipo de establecimientos, ¿no? No creo que traigan nada bueno, pero por lo menos controlan la entrada de menores. Pero es que a través de internet no se puede controlar. Entonces muchas veces un videojuego o una red social puede dar lugar a que el adolescente, que es inmaduro, que es impulsivo, etcétera, acceda a este tipo de contenido, a contenido de juego online con apuestas o contenido pornográfico, que va a ser también otro de los temas estrella de este bloque sobre adicciones que trataremos más adelante. Incluso, Alicia, por apoyar un poco tus palabras, no ya ese tipo de apuestas, ¿no? Sino páginas online deportivas, a cualquiera que le guste el deporte, cualquier deporte, ya sea el fútbol, el baloncesto o el tenis, ya muchas de esas páginas tienen un banner que te está invitando a apostar, ¿no? Por el resultado de ese partido o de qué jugador va a marcar y ya te está invitando, ¿no? Te está abriendo la puerta, como decía Alicia, a esa apuesta online. Ahora vamos a hablar de algunos datos que la verdad son muy preocupantes. De hecho, el informe titulado Impacto de la tecnología en la adolescencia, relaciones, riesgos y oportunidades que realiza UNICEF, pues habla de que 1 de cada 3 adolescentes en España, fijaos, 1 de cada 3 hace un uso problemático y abusivo de Internet y las redes sociales, mientras que 1 de cada 5 podría estar enganchado a los videojuegos. Además de esto, 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado. A nivel mundial, ¿qué supone? Pues esto significa más de 160 millones de niños y jóvenes, casi la mitad de los cuales por trastornos como la depresión y la ansiedad. Fijaos, qué barbaridad, ¿eh? Es una locura, o sea, estos datos son una locura, porque además las consecuencias son terribles, ¿no? O sea, y evidentes. De hecho, algunos hijos abusando de una malentendida y consentida privacidad en sus habitaciones,
se absorben durante largas horas, incluso de madrugada, ¿no? Utilizando las pantallas, utilizando este acceso a Internet sin ningún tipo de control. Y aquí, insisto, puede ser muy peligroso porque en cualquiera de este tipo de páginas, porque a través de este tipo de chat, de videojuegos, de lo que sea, puede dar pie a conocer a personas que no nos interese, por ser suaves, de tener publicidad pornográfica, que puede empezar, por ejemplo, por un teléfono erótico, que puede empezar por unas apuestas online, como ha comentado antes Dani, etcétera, etcétera. Entonces, estas adicciones provocan, entre otras cosas, bueno, pues por supuesto, una disminución del descanso necesario y una acumulación sistemática de escasez de horas de dormir, ¿no? O sea, esto en los adolescentes es fundamental, o sea, ya sabéis, los que sois padres de adolescentes, que necesitan dormir muchísimas horas, o sea, los niños, el desarrollo de los niños, cuanto más horas de sueño necesitan es cuando son recién nacidos y bebés y cuando son adolescentes. O sea, es muy importante cuidar el sueño también de los adolescentes porque va obviamente a afectarle en su rendimiento académico, en su aprendizaje, en su carácter, en la toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando están enganchados a la pantalla, pues obviamente no descansan lo suficiente porque priorizan jugar o estar con las redes sociales o chatear en vez de descansar, ¿no? ¿Qué pasa? Que al tener estos rendimientos bajos por esa acumulación de sueño y de cansancio, como digo, también baja pues sus calificaciones, ¿no? Y al final, bueno, todo es un círculo vicioso, porque cuanto más cansados están, menos ganas tienen de estudiar, menos ganas tienen de salir, menos paciencia tienen, etcétera, etcétera, y lo único que quieren es evadirse con la pantalla, con las redes sociales, ¿no? Y esto, además, creo que es algo que debemos... Como padres tenemos la responsabilidad, pero también los profesores, los catequistas, ¿no? Cualquier persona que trabaje con jóvenes o esté cerca de jóvenes, es educar que la gratificación no sea inmediata. Ahora mismo, no sé si ya lo he comentado en otros episodios del podcast y en algunas charlas siempre que voy lo digo así, y es que vivimos en una dinámica de lo quiero, lo tengo, ¿no? O sea, en esta época del TikTok, en esta época del globo, de Amazon, de que simplemente con girar un dedo, con deslizar un dedo por la pantalla de tu ordenador, o sea, perdón, de tu móvil, de tu smartphone, te llega al día siguiente el pedido de Amazon. O sea, todo es ya, rápido, inmediato. Entonces, si no educamos en posponer la recompensa, pues... lo único que conseguiremos es esto, niños que no quieren esforzarse, porque no pueden, no saben, porque su cerebro no ha madurado lo suficiente como para entender que la recompensa requiere un tiempo de espera, un sacrificio, un esfuerzo, ¿vale? Y todo esto va a afectar a toda su vida, como digo, a la forma de estudiar, a su aprendizaje, a vivir la castidad. ¿Cómo van a ser capaces de esperar a mantener relaciones sexuales al matrimonio y a vivir un noviazgo casto si son nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nosotros mismos somos incapaces de esperar a que nos cargue una serie en el móvil, en Netflix? Y esto que estaba hablando Alicia es solo un anticipo, una de las muchas consecuencias que pueden tener estas adicciones, ¿no? A las redes sociales y a los videojuegos. Pero para nosotros también como cristianos, como católicos, una de las grandes problemáticas puede llegar a ser la desconexión relacional y espiritual. Y es que las adicciones a las redes sociales pues pueden llevar a una desconexión profunda con la realidad, con Dios, incluso con las personas que nos rodean. De hecho, la superficialidad de las interacciones virtuales llega a sustituir, en muchas ocasiones, esa autenticidad, esa profundidad que tienen las relaciones personales, o incluso esa comunión, ¿no? que tratamos de alcanzar como cristianos con Dios, y ese enriquecimiento espiritual. Cuando las redes sociales y videojuegos ocupan un lugar desproporcionado en nuestra vida, pues corremos el riesgo de descuidar ciertas responsabilidades y compromisos, ¿no? Como esa relación que podamos llegar a tener con Dios, o la participación activa en la comunidad. Hay mucha gente pues que deja quizás de participar o hacer vida pastoral porque se centra en este tipo de adicciones, ¿no? Además, también influye muy negativamente en la autoimagen y la autoestima. Cuidado con esto, sobre todo a los adolescentes más jóvenes, porque la constante exposición a imágenes y a comparaciones en las redes sociales puede afectar
muy negativamente a cómo nos vemos, a nuestro autoconcepto, ¿no? De esto precisamente hablamos también en ese episodio de la primera temporada, de cómo compaginar el noviazgo con las redes sociales, porque esta búsqueda de validación en el mundo digital, esta búsqueda constante de aprobación, de me gustas, de match, ¿no? Pues puede generar una sensación de insatisfacción constante y puede hacer que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, nosotros también, pues vivamos constantemente con un filtro puesto, ¿no? Con una máscara puesto, y que además eso, una insatisfacción brutal porque vemos que otros tienen cosas que nosotros no tenemos, generando envidia, generando mucha desazón, ¿no? Esto obviamente también deriva en otra consecuencia, que es ese malestar psicológico ante la imposibilidad de controlar cómo usamos o usamos bien las redes sociales, ¿no? Puede generar irritabilidad, angustia, estrés, ansiedad, incluso depresión, ¿no? Y a veces también, pues como hemos dicho, ese aislamiento social, porque priorizan la pantalla al tú a tú. Después de analizar detenidamente el contexto de las redes sociales y los videojuegos, es crucial reconocer que su uso excesivo pues, tiene estos efectos perjudiciales, llegando a generar este tipo de adicciones. Por ello, fundamental familiarizarse con las diversas formas y herramientas disponibles para prevenir este tipo de situaciones o para brindar apoyo a aquellos que puedan haber caído en esta dinámica a causa de ese uso irresponsable. De hecho, ya en la entrevista que tuvimos con Damián Martín, pues él nos daba algunos recursos, algunas herramientas, nos anticipaba ciertos trucos, bueno, pues para intentar ayudar o apoyar a estas personas, esas personas que sufren algún tipo de adicción. Nosotros para ello también hemos recopilado una serie de consejos, y uno de ellos sería el de informarse bien y recurrir sobre todo a otras personas. Claro, porque lo importante, como siempre os decimos, es formarse, tener la información a mano. ¿Cómo? En este caso, pues acerca del uso de estas herramientas para aprovechar las ventajas que aportan, pero previniendo en la medida de lo posible los peligros, ¿no? Lógicamente, en el caso de los jóvenes o adolescentes, los principales responsables para ejercer este papel son sus padres, ¿no? Pero también, pues como decimos, hay otras personas que pueden ayudar o apoyar esta labor, como son los profesionales de la salud, psicólogos, profesores, catequistas, directores o gente que dirigen grupos jóvenes de hermandad, de parroquia, etcétera, ¿no? Incluso los propios sacerdotes. O sea, no se trata de estar todo el rato riñendo al niño con que no mire las redes sociales o con que despegue la mirada del videojuego, sino de ir educándolos poco a poco en un buen uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y para ello los padres deben también hacer ese buen uso de las tecnologías. No podemos llegar a casa y lo primero que hacemos para distraernos, para despejarnos, es en lugar de jugar con nuestros hijos o de preguntarles cómo le ha ido el día o de charlar con nuestra pareja o lo que sea, pues encender la tele y tirarse ahí en el sofá varias horas viendo la tele o ponerse con el móvil cada vez que estemos estresados o frustrados o enfadados para relajarnos. Si esa es nuestra forma de ocio y de gestión de las emociones, quizás tenemos que revisarnos primero nosotros como padres, como educadores, y luego así poder educar mejor a nuestros hijos en este uso responsable de las tecnologías. Os aconsejamos también hacer un discernimiento, pues con ayuda de Dios, y sobre todo con la intención de establecer límites y prioridades, ¿vale? Uh-huh. Y paso a explicar un poco y a detallar esto. Para lograr un equilibrio saludable entre el uso de las redes sociales y los videojuegos, hacemos hincapié en esto, es decir, no estamos demonizando a las redes sociales ni a los videojuegos, simplemente estamos poniendo en alerta y en sobreaviso el mal uso de las mismas, ¿vale? Porque si se usan adecuadamente pueden ser, nos pueden otorgar hasta ciertos beneficios, pero queremos dejar esto muy, muy claro, ¿no? Ese discernimiento con Dios, ¿no? Esto implica, pues, no solo evaluar nuestras intenciones y nuestros propósitos al sumergirnos en estas plataformas, sino preguntarnos si estas actividades o el uso que estamos haciendo de las mismas nos están acercando a Dios y a nuestros seres queridos, ¿vale? Es decir, la clave es cultivar la conciencia plena, porque nos va a permitir ser conscientes de cómo estas interacciones digitales, ¿no?, por llamarlas de algún modo, afectan no ya a nuestra espiritualidad, sino también a nuestras relaciones. Claro, es que además, siendo
coherentes con nuestra fe, no podemos usar las redes para insultar a otros y dejar mensajes de odio, no podemos ser haters en redes sociales si nos consideramos cristianos, ¿vale? Si creemos en Dios, en Cristo, pues esto está fuera de lugar. No podemos, obviamente, caer en compartir noticias falsas o noticias que sean discriminatorias o compartir vídeos eróticos, compartir vejaciones, que es que lo hay, es que realmente puede ser que muchos que escuchéis esto os llevéis la mano a la cabeza, pero es que WhatsApp también es una red social y por WhatsApp también se envían y se comparten vídeos que no deberían compartirse o fotografías en grupos sobre todo en grupos de WhatsApp entre hombres más jóvenes o menos jóvenes, se pueden compartir chistes o vídeos o fotos sobre mujeres erotizadas, etcétera, que si tú como cristiano debes de poner ahí ese freno, ¿vale? O sea, por eso dice Daniel, hacer este discernimiento con ayuda de Dios y aprender a poner esos límites en toda nuestra actividad tecnológica, toda nuestra relación digital, ¿no? De hecho, de esta forma nos aseguramos dos cosas. La primera, pues que este tipo de interacciones, ¿no?, de actividades, pues no llegan a dominar nuestra vida, ni eclipsan nuestras responsabilidades y nuestras relaciones. Y por otro, aprovechamos los beneficios de la tecnología mientras mantenemos pues un sentido, ¿no?, de propósito y conexión no ya con lo humano, también con lo trascendental, ¿no? Pero si no te crees capaz, te animamos a fortalecer tu vida espiritual y también, ¿por qué no?, a buscar ayuda. O sea, es que en este primer bloque de adicciones vamos a ser muy pesados con esto. O sea, cuando llegas y caes en un mal hábito, en un vicio que se convierte en una adicción, hay que pedir ayuda. Porque hay, como nos explicó el doctor Damián hace 2 semanas en el episodio anterior, es que hay ya algo en el cerebro que empieza a fallar, ¿vale? Las conexiones no van bien. Entonces tienes que pedir ayuda. Antes de llegar a esta adicción, antes de caer en esta espiral que obviamente va a necesitar ayuda psicológica o incluso psiquiátrica o incluso medicamentos, ¿no? Bueno, pues te recomendamos mucho la oración, la lectura espiritual, la participación activa en la liturgia, en los sacramentos. Todo esto es fundamental para mantenernos conectados con el hoy, con el ahora, con Dios, con los demás, ¿no? Y resistir a esta tentación o esta trampa que incluye las tecnologías, las redes sociales, ¿no? Y como decimos, no debemos subestimar el poder pedir ayuda o apoyo a los demás, compartiendo estas inquietudes pues con amigos, con nuestros padres, con algún primo que tengamos confianza, con el sacerdote, ¿no? A través de estas interacciones seguramente vamos a encontrar comprensión, vamos a encontrar aliento, vamos a encontrar ayuda de consejos, ¿no? Y todo esto nos va a ayudar a separarnos poco a poco de este vicio, de esta adicción, y de relacionarnos con las redes sociales y con Internet de una forma mucho más saludable para nosotros. Además de esto, os vamos a recomendar una serie de pautas de manera muy concisa que os van a servir para llevar a cabo pues, un uso saludable y responsable de redes sociales y también de los videojuegos. Y esto va a ayudar también a reducir ese riesgo de caer en la adicción. Así que coge papel y bolí porque estos tips van a ser muy útiles para ti. El primero de ellos es definir horarios específicos para el uso de redes sociales y videojuegos. Es decir, hay que evitar exceder los límites. ¿Con esto qué conseguimos? Pues fijar un horario de uso y de ahí no podemos pasar, ¿vale? Eso ya nos compromete a utilizar las redes sociales y los videojuegos en unos intervalos de tiempo fijados. De hecho, si entráis en internet, a cualquier psicólogo que se precie sobre estas tecnologías, que aumente sobre estas tecnologías, vais a encontrar cómo hay tablas, sobre todo para los padres con niños más pequeños, preadolescentes, etcétera, tablas donde te dicen cuánto es el tiempo recomendado de pantallas para según qué edad. Y os invitamos a que no solo lo cumpláis, sino que incluso le restéis media hora a cada uno de esos horarios propuestos. Porque al final, aunque creemos que no, aunque creemos que solo le damos la tablet 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos al día, ellos al final están mucho más tiempo expuestos a otras pantallas, como puede ser la tele, como puede ser el móvil de un compañero, como puede ser el ordenador mientras nosotros estamos en casa trabajando. Entonces, incluso, aunque lo recomendado sea, por ejemplo, 1 hora, pues nosotros
siempre decimos que un poquito menos, que no pasa nada. De hecho, hay una serie de aplicaciones o incluso configuraciones mismas que te pueden ayudar a limitar el tiempo que pasa en esta plataforma. Lo decimos, lo indicamos por si la fuerza de voluntad no es suficiente. Otra de las cuestiones, priorizar otras actividades importantes. Debemos tener en cuenta una cosa, las redes sociales, los videojuegos, no es la prioridad. De hecho, es una parcelita que dedicamos en nuestro tiempo de ocio. Hay otras actividades como son el trabajo, el estudio en el caso de jóvenes y adolescentes, el ejercicio físico o el tiempo de calidad con tus amigos, con tus familiares, tu pareja o incluso en la iglesia. O sea, de cara sobre todo a niños, adolescentes y jóvenes, como padres os animamos a que no se pueden conectar hasta que no hayan hecho mínimo sus deberes, hayan estado un rato jugando en la calle o si está lloviendo pues jugando en casa, pero una actividad física que les permita estar de pie, saltando, corriendo, ¿vale? E interaccionando con otras cosas que no tengan nada que ver con la pantalla. Hasta que no hayan hecho eso, no se les deja la tablet, por ejemplo. Y por último, debéis mantener un diálogo interno sobre vuestras motivaciones a la hora de usar este tipo de herramientas. ¿Por qué nos preguntáis lo siguiente? ¿Lo hago por entretenimiento? ¿Uso esta red social por escape emocional? ¿Juego a este videojuego por cualquier otro motivo? ¿Por evadirme? ¿Por no tener relaciones personales? Y para ello os aconsejamos que hagáis un seguimiento del tiempo que dedicáis a estas actividades y cómo estas pues afectan a tu vida diaria o incluso a tus metas, a tus objetivos. Estos dos últimos tips me parecen fundamentales, sobre todo para los jóvenes que nos estáis escuchando. O sea, si crees o intuyes que puedes tener un ligero problema con esta adicción a las redes, adicción al móvil, a los videojuegos, ¿no? Porque eres incapaz de llegar a casa y meter el móvil en un cajón, porque eres incapaz de estar más de una hora sin mirar el móvil o porque lo único que estás pensando es en ese videojuego. Oye, es importante preguntarse sobre estas motivaciones. ¿Por qué lo estás haciendo? Hay algo que falla, ¿no? Que te duele por dentro y que estás intentando evitar sentir, porque quizás te estás evadiendo en ese videojuego porque no soportas un dolor grande que tengas en el corazón. O quizás te sientes solo y a través de redes sociales, donde es mucho más fácil relacionarse, ¿no? Y no te da tanta vergüenza pues mandar según qué mensajes a según qué personas, pues te relacionas de esa forma a través de las redes sociales, cosa que nunca harías cara a cara. Quizás tienes una autoestima baja, quizás eres tímido o tímida. Bueno, pues todo eso es importante. Conocerse bien, preguntárselo, ser sincero y honesto, porque eso te va a ayudar a que esta relación con las redes sociales, con internet o los videojuegos sea mucho más sana, ¿no? Así que nada, para terminar y después de esta lista de consejos y recomendaciones que os hemos dado, queremos recalcar que enfrentar cualquier adicción, ¿no? Pero hoy estamos hablando de la adicción a las redes sociales y los videojuegos. No es fácil. Entonces, implica siempre un equilibrio entre el mundo digital y el mundo real, ¿no? Y la fe también. Por eso, esto requiere esfuerzo. Hay que establecer límites conscientes, hay que cultivar la oración, hay que leer cosas que nos ayuden, buscar apoyo en la comunidad, en nuestros padres, en nuestros amigos, en un director espiritual, ¿vale? Sabemos que no es fácil, sabemos que integrar el uso de la tecnología y de los videojuegos de una manera responsable es importante y que es sano para ti. O sea, ahora quizás si me estás escuchando con 17 años y estás enganchado a un videojuego o a una red social es como, ¿pero qué chorradas me estás contando? Pero es que verdaderamente es importante para ti. O sea, la iglesia y nosotros a través de este podcast que intentamos dar voz a lo que dice la iglesia y acercártelo, pues solo va a querer tu felicidad. Así que, por favor, vive una vida digital, por llamarlo de algún modo, en armonía con tu fe, con tu vocación al amor y manteniendo siempre el servicio y el amor como esas guías centrales de tu vida. Y hasta aquí este episodio de la 4ª temporada de Amar sin Miedo, que esperamos como siempre que os haya gustado y sobre todo que el tema haya despertado conciencias, porque las adicciones verdaderamente es una realidad preocupante a día de hoy. Y os recordamos, como siempre, nuestro correo electrónico para que podáis dejarnos vuestras dudas, sugerencias o propuestas de tema, y que es info.amarsinmiedo@gmail.com.
Y por último, si os está gustando este podcast, por favor, os pedimos que lo compartáis con todos aquellos que creáis que puede ayudarle, porque lo importante es que cada vez más jóvenes, más familias sean capaces de amar de verdad, de vivir un amor real y sin miedo. Por eso te animamos a compartirlo en redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp o con el boca a boca. Os esperamos dentro de 2 semanas con un nuevo episodio muy interesante sobre la adicción a la pornografía. ¡Hasta pronto! ¡Chao!